Ok. ¿Listo? Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo estoy aquí porque quiero hablar de una situación que se está dando en los últimos años en la industria del videojuego que parece que va más cada año. Está relacionado un poco con la sensación de repetición que hay en los juegos, ¿no? Afecta tanto al AAA, especialmente al AAA, pero también se está empezando a ver este fenómeno en los juegos indies, ¿vale? Por distintas razones ocurren en los AAA respecto a los indies. Las razones por las que ocurre son distintas, ¿no? La sensación es que hay cada vez juegos que se parecen más entre ellos y que hay como menos innovación, ¿no? Realmente hay parte de normalidad en esto porque la industria, llevamos 30 o 40 años de industria, la industria está ya en un estado muy maduro, entonces se han explorado muchísimas ideas y es cada vez un poco más complicado encontrar cosas nuevas. Pero luego hay un par de factores más que uno está relacionado con el tema de la entrada de la parte financiera, sobre todo en los proyectos AAA, que de algún modo condicionan el diseño. Los AAA normalmente tienen más sensación de repetición porque se trabaja sobre una especie de fórmulas predeterminadas. No se tiene un sistema, los diseñadores ya no son completamente libres a la hora de diseñar las cosas, sino que tienes que de algún modo diseñar el juego en función de ciertas cosas que te piden la gente de finanzas para monetizar el juego, ¿vale? Esto es una cosa que antes no ocurría. Y hay un factor más que es el que a mí realmente me preocupa un poco y que tiene más que ver con el tema de los juegos indie, ¿no? O sea, tiene que ver con algo que yo llamo la creatividad tecnológica. La creatividad tecnológica es la capacidad de generar nuevas ideas usando la tecnología, ¿no? Estas nuevas ideas de algún modo pueden ser tecnología en sí mismo. Para que nos entendamos lo que antiguamente los estudios de desarrollo llamaban R&D, Research and Development. Antiguamente los estudios de desarrollo tenían sus propios departamentos de R&D que básicamente generaban tecnología para el estudio. Se traducía al final en motores propios. La industria en general siempre ha sido muy innovadora y muy creativa, ¿no? Y en la parte en lo que se refiere a tecnología, siempre ha intentado empujar los límites del hardware más allá de lo posible. Entonces, esto que se llamaba antiguamente y todavía a día de hoy se dice, ¿no? Smoke and mirror, siempre había mucho de ilusión en los videojuegos, siempre los programadores y los creativos en general, siempre intentaban hacer productos que parecieran tecnológicamente superiores al hardware en el que se ejecutaban. Y sigue siendo un poco así a día de hoy, lo que pasa es que hay una cosa que ha cambiado con respecto a los años anteriores. Antiguamente, a la hora de desarrollar productos muy diferenciados, teníamos dos pilares distintos. Uno era el hardware y otro era el software. El hardware porque antiguamente, cuando tú tenías que desarrollar un juego, tenías que tener en cuenta la plataforma para la que lo desarrollabas, ¿no? Y eso implica que tenías que conocer bien cuáles eran las fortalezas y las debilidades de la plataforma. Esa es la razón por la que, por ejemplo, en la época de PlayStation 1, veíamos tantos juegos en PlayStation 1 que usaban fondos pre-renderizados y, sin embargo, no veíamos ese tipo de producto con tanta frecuencia en Nintendo 64. En Nintendo 64, por ejemplo, veíamos muchos juegos en 3D, puro y duro. Entonces, claro, con el tiempo, esa diferenciación entre plataformas ha desaparecido. Sobre todo yo creo que más bien a partir de PlayStation 4 y Xbox One, eso se desvaneció en consolas de sobremesa. Ahora las consolas de sobremesa y los PCs son prácticamente iguales, independientemente de lo que diga el marketing de cualquier empresa de consolas. Independientemente de lo que diga Sony o Microsoft, la arquitectura del hardware es muy parecida. Incluso, antiguamente, cuando jugabas al Street Fighter 2, por ejemplo, en Super Nintendo, la experiencia de jugar al juego era distinta a la de Mega Drive, porque en Mega Drive tú tenías un mando de 3 botones y el botón que se supone que usabas para la pausa lo tenías que usar para cambiar el layout del mando entre puñetazo y patada.
Mientras que en Super Nintendo no tenías eso. A mucha gente esto le puede sonar marciano porque a lo mejor le queda muy lejos, la Mega Drive y la Super Nintendo, ¿no? Pero los que peinamos ya cana recordamos eso, ¿no? No poder pausar el Street Fighter en Mega Drive, ¿no? Sin embargo, en Super Nintendo tenías 6 botones, podías jugar al juego y podías incluso pausarlo, ¿no? Respecto al software, que es el segundo elemento que solía ser diferenciador, los estudios tradicionalmente eran responsables, muchos de ellos, no todos, de generar su propia tecnología. Y esto daba de algún modo lugar a productos distintos, porque cada uno tenía un sistema de renderizado distinto, un sistema de iluminación distinto, había diferencias a la hora de simular la física o a la hora de cuántas entidades podían mostrar en pantalla, etcétera, etcétera. Sin embargo, se está produciendo un shift bastante grande en ese sentido, porque desde que llegó la llamada democratización del game dev, hay muchos estudios que optan por no desarrollar la tecnología. Ahora es mucho más difícil justificar desde un punto de vista financiero el desarrollo de tecnología propia. Sin embargo, yo personalmente creo que eso repercute en el tipo de juego que se crea al final, ¿no? La democratización del software creo que ha sido súper positiva en un aspecto, porque había gente que quizá no tenía skill técnicas para desarrollar tecnología, pero eran muy buenos contando historias o contando, no sé, juegos de narrativa, por ejemplo, que hay ahora varios. Eso antes era más complicado de ver, ¿no? Sin embargo, la gente perdón, me he despistado porque me han dicho que me muevo para aquí dentro. La gente que antes no podía expresarse artísticamente porque no tenía esa capacidad técnica, ahora lo puede hacer. Y nosotros como jugadores nos hemos beneficiado de eso, porque hemos podido acceder a juegos que no hubiéramos sido capaces de obtener de otro modo. Pero también esto ha generado una serie de problemas, ¿no? O está generando a día de hoy una serie de problemas, ¿no? Los problemas son precisamente eso de los que hablaba al principio, que cada vez hay más juegos que se parecen más entre ellos. Y parte de esto, no todo, pero parte de esto es que todo el mundo usa la misma tecnología y además del mismo modo. Porque el problema no es usar la misma tecnología, el problema es cómo la usa, ¿vale? Voy a hablar de unas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar los videojuegos, ¿no? El primero es que el juego va a ser tan bueno como el toolset y el runtime de motor que tengas, ¿vale? Y luego que se crean dependencias con la empresa que te provee la tecnología a 3 niveles distintos. Uno a nivel de planificación, otro a nivel de las decisiones técnicas que tú no has tomado, sino que han tomado por ti, y otro a nivel legal o de términos de uso, básicamente. Vamos a la primera. Cuando se dice que el diseño de un juego está limitado por el toolset, hay una frase que lo explicita muy bien, ¿no? Una frase que se decía antiguamente, que era, creo que la comentó Damián Isla, era el jefe de inteligencia artificial del Halo 2, la comentó una vez, que era el engine es tu juego, ¿vale? De algún modo, antes, el diseño de un juego dirigía la tecnología. Nosotros creamos tecnología para hacer un juego en concreto, ¿vale? Sin embargo, esto está cambiando. El toolset que tú tengas para trabajar, junto con la pipeline y con el runtime del juego, determina el tipo de producto que vas a hacer. Determina cosas como la calidad de la simulación, el número de entidades que tengas, la cantidad de veces que puedes iterar sobre cierto elemento de gameplay, por ejemplo. Un ejemplo muy explícito. Si tienes que modificar la velocidad de la inteligencia artificial a la que corren y cada vez que cambia el parámetro tarda 1 minuto en probarlo, a lo mejor lo cambias 20 veces en un día. Sin embargo, si puedes cambiar ese parámetro y tarda en probarlo 10 segundos, a lo mejor lo puedes cambiar 50 veces. Eso al final repercute en el nivel de polishing que tenga el producto. Hay un segundo factor que mucha gente no tiene en cuenta, que es que cuando usas tecnologías de otros, de terceros, estás condicionado a nivel de planificación. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, estás usando, voy a poner el caso de Unreal, ¿no? Un plugin experimental
y resulta que ese plugin experimental o lo quitan en un momento determinado o no llega a la fecha a la que tú tenías planificado seguir con una feature distinta, de algún modo estás perdiendo control sobre el desarrollo y te está afectando indirectamente a la planificación que tú tengas, ¿no? Y esto puede ser un problema, ¿no? Porque además, y este es el tercer punto, cuando tú estás cogiendo tecnología de terceros, en muchos casos estás asumiendo decisiones técnicas que no tienen por qué ser las mejores para el tipo de juego que tú estás desarrollando. Hay una especie de no sé si idea generalizada de que motores como Unreal son motores genéricos, y eso no existe. No existe un motor genérico, no existe un motor que funciona bien para todo, ¿vale? Unreal, por ejemplo, es un motor que funciona muy bien para shooters y puedes adaptarlo a otras cosas. De hecho, luego voy a contar un caso práctico que conozco bien, porque donde trabajo actualmente, de cómo puedes adaptar un motor a tus necesidades, ¿no? Pero es importante saber que cuando tú estás usando la tecnología de terceros, estás asumiendo decisiones técnicas que tú no has tomado. ¿Puedes tomarlas? Sí, tienes la opción de modificar el motor, pero eso también lleva un coste, ¿vale? El coste es que quizás no sea tan fácil actualizar las siguientes versiones del motor, lo cual se supone que es uno de los beneficios de usar tecnología de terceros. Entonces, si modificas un motor, y esto yo lo he vivido en primera persona, y de repente llega una feature nueva y necesitas actualizarte, a lo mejor tienes que, a la hora de mergear el código, tienes problemas, ¿no? Porque tú además no tienes el know-how de cómo está hecho el motor por dentro, entonces es más difícil. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con los términos de uso del motor. Y esto es muy importante, porque esto es lo que nadie se lee en general, es el EULA y los términos de uso. La gente normalmente no se lee esto, ¿no? Me imagino que los estudios grandes, que tengan un departamento dedicado a esto, sí, pero en general los programadores indie yo creo que esto no le da mucha atención. Y sin embargo esto es súper importante porque si estás haciendo ciertos tipos de juegos, la licencia cambia para algunos motores, ¿no? Creo que todos conocéis el caso de Unity y el runtime fee y todo el lío que se montó con el tema ese, ¿no? Entonces, básicamente, los términos de uso pueden condicionar tu desarrollo también, ¿vale? Hay un caso que el otro día leí en Twitter que me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia, de algún modo me resultó ciertamente un poco triste, ¿no? Que era un desarrollador que se quejaba a Unity porque hasta entonces estaba pagando una licencia de 40 euros y de repente parece ser que habían quitado ese tipo de licencia y ahora tiene que pagar 180 euros al mes. Me resultó bastante curioso, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando tú no controlas la tecnología, tienes un coste extra añadido que es invisible y se explicita cuando ocurren cosas que no están bajo tu control, ¿vale? Y hay un caso que es mucho más fuerte respecto al tema de los términos de uso y el EULA, que no sé si conoceréis vosotros, pero ¿alguien conoce el caso de Our Machinery? Our Machinery era un motor que se empezó a desarrollar en Suecia. Lo llegaron a presentar en la GDC incluso. Y estuvo en desarrollo durante un par de años o 3. Era un motor basado en plugins y tenía muy buena pinta. Hubo algún estudio que lo licenció y empezó a trabajar con el motor. Pues hace un año aproximadamente cambiaron el EULA unilateralmente, porque además hay una cosa que yo no sabía y me enteré hace poco, bastante sorprendente, es que hay EULAs que te obligan, que si quieres usar el producto, hay una cláusula de un EULA que te obliga a aceptar futuros cambios en el EULA, que es como, yo no sé lo que vas a cambiar en el EULA, ¿cómo puedo aceptar algo que no conozco? Eso se puede hacer. Básicamente lo que pasó con el motor este es que cambiaron el EULA, decidieron parar el desarrollo del motor y obligaron a todo el mundo, con licencia incluida, a que borrase el código fuente del motor. De modo que no pudieron sacar el juego. Entonces, imaginarse el coste a nivel, ya no solo a nivel
financiero, sino a nivel emocional de haberte tirado 2 años trabajando en un juego que ahora de repente va a tener que portar a otro motor distinto, ¿no? Este es el coste oculto de no controlar la tecnología, ¿vale? En el fondo, de lo que estamos hablando aquí es que un escenario donde nadie invierte ya en tecnología es un escenario súper arriesgado, ¿no? Porque lo que estamos haciendo de algún modo es delegar todo el know-how de cómo hacer tecnología a empresas privadas que además tienden al monopolio, cada vez hay menos. Y ahora con la situación que hay ahora mismo con Unity y Unreal, parece claro que en algún momento se comenta que Unity, el otro día en una charla privada con un desarrollador indie, no lo voy a decir, con Rami Ismail, es un desarrollador indie de Países Bajos, y comentó que tenía la sensación que en un par de años Unity no iba a estar, básicamente, fue lo que dio a entender, ¿no? No se sabe, en el futuro no se conoce, pero hay posibilidades de que en un momento determinado una empresa desaparezca y solo quede una, en este caso sería Epic, como proveedora de tecnología al resto de los estudios. Y a mí en general la situación de un escenario donde hay una empresa que monopoliza todo el contenido y todo el know-how de tecnología no me gusta nada. Me parece que es bastante peligroso para nosotros como industria. Entonces, hay varias cosas que están en juego con este trend o con esta línea de nadie invierte en tecnología ya, ¿no? Uno es la creatividad, segundo es la independencia y el tercero es la diversidad. La creatividad porque yo realmente pienso que el componente creativo, la creatividad es una cosa transversal a todos los miembros de un equipo de desarrollo, ¿vale? La creatividad no es una cosa que solo tengan los artistas o los músicos. Yo creo que la creatividad es una cosa inherente a todos los departamentos, ¿no? Incluidos los programadores, incluido el departamento de QA. Yo no he conocido gente más creativa que la gente de QA, porque encuentran unas cosas que a mí me sorprendía. Cuando trabajaba en Ámsterdam, me venía la gente de QA y me enseñaba algunos bugs y yo les preguntaba, ¿cómo has encontrado esto? Y cuando me decían cómo lo he encontrado, decía, es imposible que a mí se me ocurriera hacer esa combinación de cosas. O sea, hay que ser muy creativo para hacer las cosas que hace la gente de QA, ¿no? Entonces, yo creo que si no invertimos en tecnología, si todo el mundo hacemos lo mismo, usamos la misma tecnología, estamos quitándole al producto final una parte importante de la creatividad, de la parte creativa del equipo, ¿vale? Y eso creo que no es positivo. Hay otra cosa que nos estamos arriesgando y es la independencia, porque de repente nos hemos convertido en una especie de clientes de una empresa que nos provee la tecnología. Mucha gente no lo considera así, pero en realidad es así, somos clientes de ellos, ¿no? Porque si ellos en un momento determinado deciden cambiar cosas en la licencia, estamos a expensas de lo que deciden cambiar. Entonces, de algún modo estamos confiando en la buena fe de empresas privadas de que no nos van a fastidiar mucho durante el desarrollo, ¿no? Y además hay otro punto respecto a la independencia, que es que cuando tú no tienes el know-how de cómo se hacen las cosas y dependes de ello, pierdes control de algún modo. Entonces, luego voy a contar una historia relacionada con el desarrollo de Death Stranding, ¿vale? Y el tercero es la diversidad. La diversidad porque, como ya he dicho, si todos usamos la misma tecnología del mismo modo, con el mismo sistema de iluminación, el mismo sistema de física, no los mismos assets gráficos, pero el mismo renderizado, etcétera, al final los juegos van a parecerse mucho entre ellos, ¿no? Y hay un problema añadido, que es que la tentación de usar lo que el engine te da es muy grande, porque desde el punto de vista financiero, que suelen ser los que controlan el dinero, sobre todo en los AAA, desde el punto de vista financiero es un pelín difícil justificar que vas a invertir tiempo en hacer algo que ya te da el motor. Un caso muy claro es la inteligencia artificial. Yo he trabajado con la inteligencia artificial de Unreal y no es
una cosa muy, no sé, por ser educado, no es una gran cosa, ¿vale? Y tiene cierto sentido, porque Epic están centrados en hacer un juego que no necesita eso. Entonces, no me sorprende la calidad de las tools que tienen a nivel de inteligencia artificial. De algún modo es natural que sean así. Entonces, como acabo de decir, es un poco complicado desde el punto de vista financiero justificar que va a invertir tiempo en desarrollar tecnología, porque el engine te lo da. Pero claro, tiene otro costo invisible, ¿no? En el fondo lo que estamos hablando aquí es que estamos perdiendo control sobre el proceso creativo, en realidad, ¿vale? O sea, hemos pasado a un escenario en el que la tecnología empoderaba el diseño, porque el diseño tenía influencia en la tecnología directamente. Desde el punto de vista de tecnología, intentábamos hacer lo que los diseñadores nos pedían y podíamos variar, podíamos corregir el curso de la tecnología, podíamos hacer cosas distintas, a un escenario donde en realidad estamos totalmente limitados por la tecnología, de algún modo. Limitados por la tecnología y por las decisiones financieras también, de algún modo. Incluso estudios que tienen el músculo financiero para desarrollar tecnología están empezando a moverse a Unreal. CD Projekt Red anunció hace 1 año y medio o 2 años que iban a dejar de desarrollar los siguientes juegos en el Red Engine para moverse a Unreal, cosa que no sé, me pareció cuanto menos sorprendente, ¿no? O sea, llegar a esta conclusión, para mí, ha sido clave porque durante 15 años, más de 15 años que llevo trabajando en la industria, he tenido varias experiencias que de algún modo han modelado esta visión que tengo de cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, yo he tenido no sé si la suerte o la mala suerte, de que durante todos estos años he trabajado en un montón de tecnologías distintas. He repetido motor solo una vez, ¿vale? Fue durante el desarrollo de Horizon Forbidden West. Antes de eso trabajé con Trinity Engine, con Ogre, ActionScript, CryEngine, alguno más que se me olvida, motor in-house de una empresa de Madrid motor in-house. Y realmente el haber trabajado con tantas tecnologías distintas me permite darme cuenta del impacto que tiene la tecnología en el producto final, ¿vale? Un ejemplo muy claro, una pequeña historia es, durante el desarrollo de Rise, por ejemplo, hicimos en CryEngine, que era el motor de Crytek. Y fue un auténtico infierno, porque el motor de Crytek estaba preparado para hacer first-person shooters y las herramientas de IA que tenía no encajaban en absoluto con un juego tipo Melee, que era un juego de combate, cuerpo a cuerpo. Y el desarrollo fue muy duro, fue bastante duro a nivel de tener que hacer bastante crunch, ¿vale? Más de un día salí yo a las 3 de la mañana del estudio, no fue agradable para nada, os lo puedo asegurar. Y luego lo comparo con el desarrollo de Horizon Zero Dawn, que curiosamente era un motor que también venía de First Person Shooter, pero gracias a reunirse con los diseñadores, tener una visión más clara del proyecto, se cambiaron muchas cosas en el motor para poder adaptarlo a las necesidades que teníamos. Nosotros pudimos hacer eso porque teníamos el know-how de la tecnología. Entonces fuimos capaces de crear una tecnología que nos permitía hacer el desarrollo mucho más smooth durante el tiempo que lo estuvimos desarrollando, ¿no? Entonces, tiene mucho valor controlar la tecnología. Y más que controlar la tecnología es tener el know-how de cómo funciona la tecnología, ¿vale? Tengo una segunda historia curiosa que refuerza el punto de tener el know-how de la tecnología. Durante el desarrollo de Horizon Zero Dawn, Kojima Production empezó a usar Decima Engine. Y en un momento determinado, claro, el estudio de Kojima Productions es un estudio muy experimentado, tiene muchísima experiencia, pero claro, no conocían el motor. Entonces, tuvimos que darles soporte durante todo el desarrollo de Death Stranding para ayudarles para realizar ciertas tareas que, claro, para nosotros eran triviales, pero para ellos no.
Ellos no tenían, a ellos les faltaba, no experiencia, les faltaba el know-how de cómo funciona la tecnología. Entonces, durante un montón de meses tuvimos que darles soporte para implementar features. Entonces, hay una tercera experiencia que tengo que me ha hecho reforzar esta visión, que es básicamente trabajar en mi propio motor, ¿vale? Esto es una cosa que no hace casi nadie ya, por desgracia, y es una pena, ¿no? Porque trabajar en tu propio motor te ayuda a explorar el dominio de un problema que difícilmente va a tener la oportunidad de hacer en un entorno profesional, precisamente porque ya nadie lo hace, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy positiva, y yo siempre recomiendo a la gente que lo haga, que es que cuando empiezas a trabajar en tu propio motor, eso te permite explorar áreas que no conoces dentro de tu área de especialización. Hoy en día hay mucha especialización en los videojuegos, ¿vale? Porque los proyectos han crecido quizás demasiado, sobre todo los AAA, y todo el mundo se especializa, ¿no? Esto antes no era así. Antes existía la figura del programador generalista, que era un poco el que conectaba sistemas entre ellos, que conectaba distintos sistemas, ¿no? Y era capaz de, en una especie de puente entre distintas disciplinas también, ¿no? Entonces, el trabajar en tu propio motor te empodera desde el punto de vista de que aprendes el lenguaje de otras disciplinas, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, soy programador de inteligencia artificial, especializado en inteligencia artificial, pero puedo hablar el mismo lenguaje que un programador de animación, que un programador de física o que un programador o que un animador, ¿vale? Porque para mí es importante comprender los conceptos de otros compañeros del equipo para que la comunicación sea fluida, ¿vale? Entonces, yo durante mi carrera profesional he tenido la suerte de que, aunque estoy especializado en inteligencia artificial, he hecho de todo. He hecho programación de animación, he hecho hasta rendering, o sea, he hecho de todo. Pero el conocer esto, el trabajar en tu propio engine, te da esta visión holística que es muy difícil de tener hoy en día, porque los motores se han convertido en algo totalmente monstruoso. Solo ver lo que tarda en compilar la Unreal Engine, bueno, aquí no lo puedo ni compilar, porque es que me quedo sin espacio en el disco duro, es una locura. Entonces, es muy complicado. Entonces, trabajar en tu propio motor creo que es una experiencia muy positiva a la que yo animo a todo el mundo a que haga. Y además creo que en el mundo indie es súper importante que los programadores tengan esta visión holística de las cosas, ¿no? Porque mientras que las empresas AAA tienen el potencial financiero para contratar especialistas, en indie no es así. Entonces creo que es muy importante que el programador indie sea, digamos, tenga una visión más amplia de cómo funcionan los distintos sistemas de un juego. Entonces, ¿cómo podemos recuperar algo? Una vez que os he contado un poco cómo hemos llegado aquí, ¿cómo podemos recuperar algo de control sobre el proceso creativo? Entonces, la respuesta obvia sería, hay que volver a hacer tecnología. Y esto a la gente le puede dar un poco de miedo. Pero tengo buenas noticias. La situación hoy no es la misma que hace 15 años o 20 años. O sea, hay un par de cosas que han mejorado mucho en estos últimos años, ¿vale? Entonces, por eso me sorprende no ver más tecnología custom, porque hoy en día, por ejemplo, primero, los lenguajes de programación hoy no son lo mismo que hace 15 o 20 años, ¿vale? Si tú hace 20 años querías hacer algo en multithreading, en C++, tenías que irte a la API de la plataforma y hacerlo directamente en la API de la plataforma. Y si querías portarlo a otra plataforma distinta, tenías que irte a otra plataforma y volver a hacerlo en esa API concreta. Hoy en día eso no es así. En C++, la librería estándar tiene funcionalidad suficiente como para que tú puedas hacer eso directamente usando la STL. Y hay otra cosa que es el open source. La calidad del open source hoy en día es brutal. Yo no sé si alguien aquí sabe que el motor de física de Horizon Forbidden West está colgado en GitHub, gratuito. Nosotros en Horizon Forbidden West reemplazamos Havok por este motor que fue desarrollado por el jefe de tecnología de
de guerrilla, Jorrit, con un resultado mejor que Havok. O sea, hay una especie de sensación a veces de que el software privado o de las empresas privadas es de más calidad que el open source, y eso no es así en absoluto, eso es una falacia, eso es un dogma. Pero es que ni siquiera tengo que irme a ese ejemplo. Creo que mucha gente conocerá Recast. Recast es básicamente la librería por defecto que usan la mayoría de los proyectos 3D para generación de navmesh y para navegación. Es una solución de navegación. Recast salió en el 2009, no sé si en el 2009 o en el 2011, no recuerdo bien. Pero es una librería open source que básicamente hizo quebrar empresas que se dedicaban a vender soluciones de navegación. Entonces, hay mucha calidad en open source. Me he equivocado de slide, es esta, no la de educación. La educación no tenía que estar ahí, ¿vale? Pero bueno, creo que habéis entendido el tema. Y después hay otra cosa que creo que es súper importante a la hora de desarrollar, y es tener en cuenta al desarrollador como creativo, a todos los desarrolladores, a la gente, a los programadores, a los artistas, a los de QA, etcétera, a todo el mundo. Porque uno puede usar un motor comercial, puede usar Unreal, pero no tienes por qué usar todo lo que te da Unreal. Puedes construir alrededor de Unreal, ¿vale? Hay una forma, porque puedes construir alrededor de Unreal y hacerlo mucho mejor que Unreal. Mucha gente se cree que Unreal es el culmen de la tecnología y en realidad es un mierdolo bastante gordo, lo tengo que decir, ¿vale? Esto lo sabemos los que hemos visto otras cosas, pero la gente que solo ha visto Unreal pues no tiene esa percepción. Entonces, os voy a contar un ejemplo de cómo se puede construir cosas alrededor de Unreal que sean totalmente agnósticas al motor, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de cómo nosotros, actualmente estoy trabajando en una empresa, estamos haciendo un juego de fútbol enfocado al eSports y lo estamos construyendo con Unreal, pero no estamos usando casi nada de Unreal, solo estamos usando el rendering y la parte de multiplataforma, ¿vale? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial la hemos desarrollado completamente fuera, no hay absolutamente nada de código de Unreal en la librería que hemos hecho de inteligencia artificial. Nos sentamos con los diseñadores, teníamos una visión sobre cómo queríamos diseñar la inteligencia artificial y simplemente la llevamos a cabo. Lo único que hace Unreal es llamar a una librería nuestra para mover a los distintos futbolistas, ¿no? Este es el juego de fútbol en Unreal, esto es como se ve, ¿vale? Y si puedes poner el vídeo, os voy a enseñar. Esta es la aplicación básicamente que usamos nosotros para desarrollar toda la inteligencia artificial. Es una aplicación escrita en SDL2 y EMGui, ¿vale? Hemos tardado aproximadamente 2 meses en implementarla y funciona perfectamente. La aplicación carga en menos de un segundo. Podemos recargar toda la inteligencia artificial en runtime, cambiando cosas y hacer hot reload de todo en menos de un segundo. Digo menos de un segundo por no decir instantáneo, pero es que es instantáneo realmente, ¿vale? Y no hay absolutamente nada de código de Unreal aquí y lo estamos usando en un proyecto de Unreal, ¿vale? Y tenemos un montón de opciones de debugging que hubiera sido más complicado de hacer en Unreal, ¿vale? Entonces, a nosotros, la visión nuestra como developers, nuestra visión creativa de cómo queríamos desarrollar el producto, nos llevó a implementar esto. Otra gente hubiera dicho, bueno, pues como Unreal me da un sistema de behavior tree y no sé qué, hago la en behavior tree. No tenía sentido. Entonces, hay cosas que no puedo enseñar por tema de confidencialidad, que por eso he puesto todo eso ahí abajo, pero bueno, creo que se entiende la idea. De hecho, nosotros no usamos behavior tree. Eso es, usamos un lenguaje de programación que inventó la NASA en 1984. Se llama Eclipse, es un sistema experto, un sistema basado en reglas, y la verdad que yo no lo conocía, y mira que yo he visto un montón de cosas de IA, no lo conocía. O sea, hay un montón de cosas por ahí fuera interesantes que están ocultas de algún modo y que sirven para hacer cosas modernas y que funcionan muy bien, ¿no?
Ya está. Vale. Me gustaría terminar con una reflexión, ¿vale? Que es... Seguramente habéis escuchado alguna vez la frase de no hay que reinventar la rueda. Una frase muy común que se oye cuando alguien dice voy a intentar hacer mi propio motor o voy a desarrollar mi tecnología. Siempre hay alguien que te dice no debes reinventar la rueda. Y es curioso porque nadie le diría a un escritor o a un músico no hagas otra pieza de música o a un cineasta no haga otra peli de ciencia ficción, ya hay muchas, no vas a reinventar la rueda. No entiendo por qué se le dice a los desarrolladores no hagas otro motor, porque es reinventar la rueda, no tiene sentido. Al final la tecnología es parte de la expresión artística de los ingenieros y del equipo de desarrollo. Entonces creo que es importante que el know-how de todo esto siga siendo público y esté distribuido en muchas empresas y que no haya una empresa que capitalicen todo el conocimiento sobre cómo hacer esta tecnología, porque si llegamos a ese escenario, ya os digo que Unreal no va a ser gratuito, os lo puedo asegurar. Entonces me gustaría que imaginaseis un mundo donde cada juego es una experiencia totalmente distinta. Cuando yo era un niño, yo nací en ese mundo y me gustaría que vosotros también lo tuvierais. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, creo que necesito el micro, ¿no? Fíjate. Vale. Pues tenía una pregunta. Vale. Que, siendo desarrollador, ¿cuál crees que podrían ser los errores más comunes o los retos o cosas a tener en cuenta cuando se desarrolla tu propio motor? Pues mira, intentar abarcar demasiado. Una de las cosas positivas del escenario a día de hoy es que tienes, a nivel de open source, tienes para elegir muchísimo. Yo, por ejemplo, en el desarrollo de mi propio motor estoy usando Box2D para la física en 2D, Jolt, que es el motor de física de Horizon, para la física 3D, Recast para navegación. Desarrollar tu propio motor no significa que tengas que hacértelo todo. Es que ni siquiera la empresa AAA hacen eso. O sea, Horizon Zero Dawn, en aquel momento Decima Engine no tenía su propio sistema de animación. Usaba Morpheme, era una empresa third party. Y para física usaba Havok. Entonces, en el momento en el que cambiaron a Forbidden West, desarrollaron su motor de física porque la historia es un poco más compleja que simplemente decir desarrollaron su motor de física porque es mejor. La historia realmente fue que en cuanto Microsoft compró Havok y Havok pedía a Sony las especificaciones de la PlayStation 5 para adaptar el motor, Sony decía Havok pertenece a Microsoft y quieren que les dé las especificaciones de la PlayStation 5, que no es pública, no. Y ahí fue cuando realmente cambiamos a nuestro propio motor de física, ¿vale? Entonces, lo principal es, hacerte tu propio motor no significa que tengas que hacértelo todo. Significa que te va a crear la columna vertebral que va a conectar distintos sistemas. Y además, hacerte tu propio motor te da también una visión, bueno, lo he comentado, te da una visión de cómo conectar estos sistemas. Entonces, eso es muy interesante, ¿vale? Vale. Te voy a robar otra vez y te voy a hacer otra pregunta. Con todas las experiencias que has tenido, como has trabajado en varios engines, ¿con cuántas frecuencias crees que se suele tener en cuenta QA cuando se realizan estas rondas de diseños de tools para crear herramientas de debugging o de automatización? Bueno, depende también de lo que hayas sufrido previamente. Yo que he sufrido mucho, lo primero que hago cuando tengo que desarrollar algo es pensar cómo voy a debuguearlo. Siempre. Y lo primero que suelo hacer es hacer todos los sistemas de debug a la vez que desarrollo la tool. Siempre. Para mí es regla de oro.
Y es una forma de ahorrarte, al principio puede ser más tedioso, a la larga compensa. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Una preguntita. Hola. Hola. Yo era simplemente por hablar del elefante rosa, porque estás hablando de open source, estás hablando de motores, pero no te escucho en ningún momento hablar de Godot. Entonces simplemente quiero que me des tu opinión sobre ese motor, que hables un poco de si te mola la iniciativa, le ves futuro y esas cosas. Es verdad, y fíjate que lo tenía apuntado y por algún motivo se me ha ido, pero está genial porque aparte es open source de verdad, no como Unreal. Unreal te da acceso al código, pero eso no significa que sea free open source, ¿vale? Godot sí lo es. Entonces es una iniciativa súper buena, a mí la verdad que me alegra un montón y además se nota que cada vez hay más contributors en el motor. Y se nota que está subiendo mucho el nivel de calidad. Entonces veo un montón de gente que está desarrollando. Yo personalmente conozco a un estudio de Barcelona que están desarrollando todo el proyecto en Godot. Jugué a una demo privada suya y cuando jugué dije, oye, aquí se hacen cosas interesantes, no es solo ni siquiera 2D, lo que yo jugué era 3D, un sistema de iluminación interesante, o sea, me parece interesante, sí, sí. Me parece una muy buena iniciativa, sobre todo viendo que creo que puede ser un gran reemplazo de Unity, si Unity termina, sinceramente. Hola, primero que muchas gracias por la charla y tal, que la verdad es que me ha gustado mucho. Desde el punto de vista de la educación, que lo estabas comentando, a mí me viene dando la sensación, al menos cuando hablo con amigos míos que han estado estudiando diseño de videojuegos y demás, de esto mismo que has comentado de Unreal, de que al final no tienen imaginación para pensar fuera de Unreal porque de alguna manera toda la educación está centrada alrededor de ello. ¿Tú crees que en parte es el propio sistema educativo el que está metiendo un poco en este hoyo de que la gente que sale ahora nueva no tenga las herramientas para ver más allá de este motor, que igual lo ven como demasiado generalista y que el no enfrentarse a ciertas limitaciones también limita su creatividad? Es gracioso que me lo preguntes porque cuando tenía la slide donde decía educación, yo había eliminado esa slide y por algún motivo se había exportado y había aparecido. Cuando estaba hablando y estaba mostrándose esa slide, tenía que aparecer la de open source. Pero la de educación la tenía ahí precisamente por exactamente lo que tú estás diciendo. Ahora, la mayoría de los... creo que ya no existen las carreras, son grados. Entonces, la mayoría de los grados y los cursos y eso están enfocados a usar un motor. Y a mí me sorprende porque yo creo que... a mí no me parece que eso sea la forma de enseñar a la gente, honestamente. Entonces... es que en ese momento, en esa diapositiva, tenía una historia que iba a contar, que al final no la he contado, y es que yo conocí en el 2018 a una chica, Sandra, que hizo un grado, pero no era... Es de los pocos sitios en Barcelona, no me acuerdo qué universidad, donde le enseñaba a desarrollar su propio motor, ¿vale? Y de nuevo, desarrollar su propio motor no significa que tengas que hacer todo, ¿vale? Pero le enseñaban a conectar las cosas, entender los conceptos, bajo nivel, etc. Fui a dar una charla a Barcelona en el 2018 y la conocí porque al final de la charla vino a hablar conmigo, me estuvo preguntando cosas era una charla técnica la que di sobre la IA de Horizon y fue a preguntarme un montón de cosas sobre el Planner, HTML Planner, que era lo que usamos, una tecnología de IA. Me preguntó muchas cosas, muy passionate. Esta chica tenía 19 años, era muy joven. A mí me sorprendió el tipo de pregunta que hacía, porque digo, esto es de un nivel técnico avanzado. ¿Cómo sabes tú estas cosas? Me contó, es que estamos haciendo nuestro propio motor y tal y cual. Con el paso de los años, como esta industria es muy pequeña, acabamos trabajando juntos en la misma empresa, ¿no? Y yo estuve con ella hablando y le dije, ¿tú quieres aprender a hacer esto? Vamos a hacer una versión open source del planner de IA de Guerrilla. Lo hicimos, una versión muy básica, 0.1. La colgamos en GitHub, está por ahí colgada en GitHub. Si alguien tiene curiosidad, luego que me pregunte, o si no, la pondré en mi Twitter. ¿A dónde voy? Hace un mes empezó a trabajar en Guerrilla, de programadora de sistemas. Quiero decir que es que la formación genérica, antigua, es muy válida todavía, es muy útil.
Porque el que aprende a hacer un motor en Unreal no es que no aprenda ni nada de eso, claro que aprende, aprendes a hacer un motor en Unreal. Pero es distinto. Si el día de mañana Unreal no existe, yo creo que el que conoce los fundamentos de cómo funciona la tech a bajo nivel puede extrapolarlo a cualquier motor, pero no es tan fácil hacerlo en la otra dirección. Es un poco lo que yo pienso personalmente. ¿Quién tenía la mano? Siguiendo un poco en la línea de esto, y precisamente porque estoy muy de acuerdo que en la formación que hay ahora mismo deja un poco que desear en ese aspecto, ¿conoces algún recurso donde poder empezar a aprender un poco de Bueno, este mira, la verdad es que comentaba antes que la situación hoy en día no tiene nada que ver con la hace 15 años. Yo acudo a Internet para aprender cómo hacer cosas. Hay vídeos de YouTube de gente que hace motores, hay un montón de recursos en el mismo YouTube. Está el chico este de Cherno, creo que se llama, que hace motores. Está bastante bien lo que explica y además lo hacen de una forma muy didáctica y hace un motor desde cero prácticamente y bastante bien, ¿eh? O sea, lo que hace tiene calidad, ¿eh? Lo que hace no es tan diferente de lo que yo he visto en estudios así más grandes. Entonces, hay contenido muchísimo. Lo único que tienes que buscar, incluso en YouTube, ya te digo. Antiguamente teníamos mucho menos contenido. Tenías que irte a Gamasutra, a Flipcode, que ya creo que ni existe, y la información era más fea, no estaba tan bonita presentada, era otra cosa. Ha cambiado mucho. O sea, hay recursos. Gracias. La última. Hola, me ha gustado mucho tu charla. Yo creo que somos más o menos de la misma generación y soy yo también, trabajo en AAA, Rendering Engineer, tengo mi motor desde 2011. He hecho una charla hace un par de meses que muy parecida a la tuya, In-House Custom Engine, Why We Need It in This World, o something like that. Y mi pregunta es, en el futuro, ¿tú cómo lo ves? ¿Que vamos a volver más o menos a esta creatividad tecnológica que hemos visto nosotros hace 20 años? ¿O ya estamos en un mundo distópico donde es lo que hay, Unreal y no hay nada más? Joder. Es que no quiero ser el tío pesimista, pero es que la verdad que es que... Yo intento animar a la gente a que desarrolle su propia tecnología, porque a mí me da, no sé. O sea, fíjate una cosa, digo también una cosa. El mundo indie yo creo que a día de hoy es el último reducto, es como en Asteria Obelix, la pequeña aldea gala que todavía resiste a nivel de creatividad. Yo veo cosas, he estado mirando ahí y digo, hostia, esto mola. En AAA yo la verdad que he perdido la esperanza, porque AAA ya está totalmente... Sí. Y yo en AAA no tengo ninguna esperanza. AAA, y fíjate que AAA suelen tener motores propios. Ahí tienen otro problema, que es el tema de los financieros. Los financieros han tomado el control y no los creativos. Esto ha pasado en muchas industrias creativas. En el cine ha pasado, de hecho en el cine se habla de la marvelización del cine, ¿no? Ahora está pasando en la industria de los videojuegos porque ahora hay mucho dinero, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que se puede, en la industria indie, que va a haber gente con las ganas suficientes de intentar crear tecnología nueva. Hay un montón de ejemplos de cosas tecnológicas. A mí, la compañía que más más admiro a día de hoy es Hello Games con No Man's Sky. Independientemente de que el juego guste más o menos. Pero tiene una cosa que mola mucho, que es una generación procedural a una escala muy loca. Yo cuando jugué al juego la primera vez dije, hostia, esto es distinto. ¿Sabes? Entonces hay muchos ejemplos de ese tipo. La gente de Media Molecule, que hacen el Dreams, esa gente son artistas. Las cosas que hace esa gente me parecen mágicas. Yo quiero pensar que todavía hay espacio para hacer cosas así. Es que si no va a ser todo un poco aburrido. ¿Listo? Sí. Bueno, muchas gracias.